¿sí? Este fue el comienzo, acá donde empezamos a conocer el concepto de eje cartesiano, ¿sí? Decíamos que el eje cartesiano está formado por dos ejes, el plano cartesiano, perdón, está formado por dos ejes, el eje Y y el eje X, ¿sí? Entonces, eso lo divide en cuatro sectores, que eran los cuadrantes, cuadrante uno, 2, 3 y 4, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que por ejemplo, toda esta parte tiene que ver con ubicar puntos en el plano, ¿sí? Nosotros tenemos que decir, por ejemplo, qué coordenada tiene el punto R. Vamos al punto R, ¿sí? Yo les había propuesto que numeren bien esto antes de empezar, así no se marean. ¿Qué quiere decir? Que cada liñita va a valer un número. El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que la R va a tener coordenada 8 en X. Las coordenadas siempre eh, se dan primero los valores del eje X, ¿sí? O sea que acá, en el primer cuadradito, iría el 8. Primero siempre nombramos los valores de X. Las coordenadas son X, Y. Entonces, siempre nombramos primero la de X, después la de Y. Vamos a ver qué valor tiene en Y. Tiene 1, 2 y 3. ¿Sí? Valor 3 en Y. Entonces, la coordenada del punto R va a ser 8, 3. ¿Sí? La coordenada del punto S, fíjense, va a ir para este lado van los números negativos, así que tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 en S, perdón, de X, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Menos 4, 5 es la coordenada de S, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿eso estaba claro? ¿Tenían alguna duda con respecto a eso? Yo en lo personal no, profe. ¿Cómo, cómo? Que yo en lo personal no. Ah, buenísimo. Bien, eso consistía el punto 1, ¿sí? Encontrar las coordenadas. Están estos puntitos particulares de acá que están sobre los ejes, ¿sí? Entonces, este que no se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda, tiene valor 0 de X, ¿sí? Fíjense que está sobre el centro. Si yo miro qué valor tiene en X, ¿sí? Desde el punto voy hacia el eje X, estoy en el centro, donde se cruzan los dos ejes. Ese es valor 0, ¿sí? Entonces, esta coordenada va a tener 0 de X y va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Y. 0, 6. Ahora, a diferencia de estos, los que están sobre el eje X, que no se desplazan ni hacia arriba ni hacia abajo, para fijarse el valor de Y, desde el punto voy hasta el eje Y. Fíjense otra vez, termina en el centro de los ejes. En ese caso, ahora tiene valor 0 de Y, ¿sí? En X sí tiene un valor, y es este. Vamos a ver cuál es. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Menos 8 de X, 0 de Y. Menos 8, 0 es la coordenada. Este era 0, 6, ¿sí? Cambia el orden de donde está el 0. Entonces tenemos, punto 2, representa en un plano cartesiano los siguientes puntos. Yo acá les doy las coordenadas, ustedes tienen que ubicar estos puntos, ¿sí? Siguiendo este criterio de que primero se nombra a la X, después a la Y. Y ahí van uniendo los puntitos, ¿sí? Después tenemos puntos para analizar, ¿sí? ¿Qué característica tienen que tener las coordenadas de los puntos para encontrarse en el primer cuadrante? ¿Qué característica tienen que tener las coordenadas de los puntos para encontrarse en el segundo cuadrante? Es decir, analizamos los cuadrantes, ¿sí? Si tenemos acá el cuadrante 1, tienen que fijarse qué característica tienen los puntos que están en el cuadrante 1, ¿sí? Es decir,
les doy la pista, tiene que ver con los signos. Si todos los números son positivos, tanto los del eje X como los del eje Y, o hay alguno negativo. Por ejemplo, la coordenada en este cuadrante, fíjense que era -4, 5. Hay un número que tiene negativo. Prueben si todos los valores en este punto tienen a la X negativa. ¿Sí? Esa es la idea. La verdad. Bien. Eso había que hacer en el punto número 3, entonces. Ir analizando cómo son los signos de las coordenadas a medida que se van desplazando en los cuadrantes. Y después tenemos el punto 4, que en base a este análisis, ustedes tienen que proponer 5 coordenadas que estén en el primer cuadrante, 5 coordenadas que estén en el segundo, ¿sí? Proponerlas. Ustedes inventar puntos que se ubiquen sobre los cuadrantes, ¿sí? Más o menos, ¿quedó claro? Los que no habían resuelto todavía este punto, ¿tienen una idea ahora? Sí, profe. Buenísimo. Entonces pasamos a la clase, esperen que me tildé, a la clase 19 de intervalos, ¿sí? Bien. En este punto, en esta clase íbamos a ver las relaciones, ¿sí? De un gráfico funcional. Decíamos que están dadas variables, ¿sí? Son magnitudes que se van modificando. Entonces tenemos, por ejemplo, que relacionar el tiempo con la distancia. Son dos variables distintas, ¿sí? Y a medida que se va analizando un gráfico funcional, estas medidas se van modificando, ¿sí? Entonces teníamos acá que resolver problemitas para empezar. Con lo de los problemitas, ¿cómo vinieron? ¿Bien? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es afable, corte, ni fácil ni difícil. Hay algunos comentarios. Bueno, bien. En este, miren, vamos a hacer un paneo y ustedes me dicen si hay alguna duda en particular de algún punto, ¿sí? Entonces acá teníamos el problemita del auto, del automóvil, la distancia y cuánto tiempo tardaba en recorrer ese trayecto, ¿sí? Acá teníamos que analizar, era una pileta que se estaba vaciando, ¿sí? Y la función representa el nivel del agua, cómo se va modificando el nivel del agua a medida que pasa el tiempo. Entonces ocurrían varias situaciones. En una de estas funciones muestra que la pileta no se vacía, que siempre mantiene el mismo nivel de agua. En otro gráfico muestra que la pileta sí se está vaciando. Hay dos gráficos que muestran que la pileta se vacía. Uno lo hace de manera constante y el otro lo hace de manera diversa. Si primero se vacía a una velocidad y después se vacía a otra, ¿sí? Y por último, hay un gráfico que muestra que la pileta se está llenando. El nivel de agua empieza bajito y comienza a subir, ¿sí? Ustedes tienen ahí que identificar qué gráfico corresponde a cada situación. Yo ya se las planteé, ahora ustedes, si todavía no lo hicieron, deberían poder relacionar estas situaciones que yo les planteé con cada gráfico. ¿Qué gráfico representa cada situación? ¿Sí? Bien. Acá estamos empezando a trabajar con elementos de una función, ¿sí? Teníamos los intervalos de crecimiento, que están dadas en este caso por la línea verde, ¿sí? Fíjense que al decir crecimiento estamos diciendo que las variables van creciendo, ¿sí? Entonces, una manera fácil de identificarlo, la función siempre se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, si yo me desplazo sobre la función de izquierda hacia la derecha, ven que yo subo el mouse, ¿sí? ¿Cómo se llama el cosito este?
el puntero, no. Bueno, no me acuerdo. Tiene un nombre, ¿no? El cursor. Em, si yo me desplazo, ¿sí? ¿Ven que va subiendo? Bueno, esos son los trayectos en donde la función crece, ¿sí? De izquierda a derecha va para arriba. Ahora, tenemos también parámetros en donde la función de izquierda a derecha baja, como por ejemplo esta que está acá. Esos son los intervalos de decrecimiento. Y después tenemos los intervalos en donde es una recta constante, horizontal. Bueno, esos son los intervalos constantes, ¿sí? Lo único que tienen que tener presente acá, muy importante, es que los intervalos se analizan en valores de X. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que decir en qué parámetro de X la función crece. Entonces, por ejemplo, esta función empieza a crecer en el -5 de x, ¿sí? Sigue creciendo hasta el -2 de x. Entonces, uno de los intervalos de crecimiento es -5, -2, ¿sí? Otro intervalo de crecimiento es 4, 6. ¿Ven? Yo no doy valores de y. Un error sería decir que un intervalo de crecimiento es -3,5, ¿sí? Ese es un error, porque acá se nos estaría complicando identificar cuáles de los intervalos, ¿sí? Porque puede haber muchos intervalos que estén dentro de este parámetro. Podemos tener una función en zigzag que sea así, 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 y todo el tiempo me voy a estar moviendo entre el -3 y el 5, ¿ven? Todos los intervalos estarían definidos como -3,5. Ahí estaría complicado identificar qué intervalo. Entonces, por eso siempre damos valores de X. El intervalo de crecimiento es 4, 6, uno de los intervalos, ¿sí? El intervalo constante es -2, -2, 1 y 6, 8, ¿sí? ¿Ven cómo doy todo el tiempo valores de I? Indico en dónde comienza y en dónde termina. Valores de X, ¿sí? En dónde comienza el intervalo y dónde termina el intervalo. 1, 4. ¿Ven? ¿Esto lo pudieron hacer? ¿Tuvieron alguna duda? No, profe. Buenísimo. Entonces pasamos al siguiente práctico. A ver, el 20. En este, ahora estamos viendo nuevos elementos, ¿sí? Primero tenemos que analizar acá otro problemita más, otra situación que está representada por un gráfico funcional, ¿sí? Acá se están relacionando los meses del año con el peso de una persona, ¿sí? Fíjense que automáticamente, si yo relaciono esas dos variables, asocio que este es el nivel del peso de la persona, ¿sí? A medida que pasa el año. Entonces, esto que yo hago acá, ¿qué significa? Que yo me tenga que desplazar así para abajo. ¿Qué Que bajó significa? de peso. Claro, que bajó de peso. Acá volvió a subir, acá se mantuvo, ¿sí? En ese peso, volvió a subir, volvió a bajar y ahora se mantiene. Hasta fin de año estuvo en el mismo peso. ¿Ven? Eso sería, en resumen, ¿no? El ejercicio. Ustedes tienen que contestar en base a ese gráfico estas siguientes preguntas, ¿sí? Que no es difícil si ustedes se dan cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el menor peso de la persona? ¿Hasta qué peso logró bajar? Hasta el 60. Claro, el peso, fíjense acá, si toda la variable y es el peso, me fijo hasta dónde llega la función. La función llegó hasta los 60 kilos, ¿sí? ¿Ven? Así se relaciona. Bien. En el segundo tenemos ahora relacionar otra vez
tiempo y distancia, ¿sí? El trayecto que hizo una persona desde su casa, después fue al banco, volvió a la casa, fue al supermercado, ¿sí? El trayecto, la distancia que hay desde su casa hasta donde fue. Entonces, si yo digo la distancia que hay desde su casa hasta los lugares en donde estuvo, fíjense que acá, desde la 1 hasta las 3:30, estuvo en su casa, porque la distancia es 0. ¿Ven? Acá no está recorriendo distancia, quiere decir que está en la casa, ¿sí? Por último, podemos decir que llegó a su casa al final a las 8:30 de la noche, ¿sí? ¿Ven? Así van extrayendo información. Acá estuvo en otro lugar un rato. Acá también estuvo en otro lugar un rato. Ustedes, según lo que diga acá, tienen que identificar de qué lugares se trata, ¿sí? Bueno, eso es análisis de gráficos, ¿sí? No hay tanta vuelta, digamos. Lo que sí está bueno acá, detenernos un segundito, es en los conceptos de dominio y codominio o imagen, como lo querramos llamar. Yo por lo general lo llamo imagen. Dominio e imagen van a encontrar en mis consignas, ¿sí? Entonces, el dominio es todo el parámetro que la función toma en el eje Y, ¿sí? En el eje X. Todos los valores que la función toma en el eje X. Entonces, miro el eje X y digo, esta función empieza en el -6 de X y termina sin parar, sin cortarse, termina en el 4. O sea que el dominio sería -6, 4. ¿Sí? El dominio. Y la imagen son todos los valores que toma la función en el eje Y, ¿sí? Entonces yo diría, la función empieza en el -4 de Y, siempre se da el valor más chiquito primero. Empieza en el -4 y termina en el 5. Es decir, que la imagen va desde el -4 al 5, ¿sí? Tiene que ver con eso. Todos los valores que toman en el eje X o en el eje Y. Acá pregunta si indica si el dominio de las siguientes funciones es -2, 5, ¿sí? Hay acá funciones que tienen dominio, es decir, valor del eje X como -2, 5 y otra que no. Hay una sola que no tiene dominio -2, 5, ¿sí? Es la primera, Muy bien, es la primera. ¿Por qué es la primera? Si miren, porque, dale, a ver. porque se corta en un momento. Y eso. Perfecto. No toma todos los valores que hay entre el -2 y el 5. Acá hay un huequito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función tiene dominio, vamos con los valores de x, -2, 0, y después 2, 5. Es decir, el dominio se divide en dos parámetros, ¿sí? Yo tengo dos partes de la función. Como no toma todos los valores, no puedo decir que empiezan el -2 y terminan el 5, sino que empiezan el -2, terminan el 0, empiezan el 2, terminan el 5, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta para analizar estas cuestiones. Dominio e imagen. Acá les pido que encuentren los intervalos de crecimiento, que es lo que vimos en la clase anterior, de crecimiento, de decrecimiento, si es constante, y el dominio y la imagen de la función. ¿Alguno se anima a decir cuál es el dominio de esta función? -11, 13. Perfecto, miro los valores de x, ya que eso es el dominio, empieza en el -11, como no se corta ningún punto, sigue hasta el 13. Entonces, perfecto, el intervalo de dominio es -11, 13, ¿sí? Ahora, el intervalo de imagen. La imagen de la función, todos los valores que toma y, dónde empieza y dónde termina. Comienza el 7, Bien, ¿y hasta dónde llega? Hasta el el menos 3. 2,
Al 3. hasta el -2, acá. 2. Muy bien. ¿Sí? Fíjense que toma todos, mirá. Voy así, así, así. Ven que bajé hasta el Yo -2. pensé que en el 1, viste, en ese que está ahí solito, pensé que era un punto, los puntos esos que van hasta el 0, ponele, y yo Sí. pensé que se cortaba ahí, pero Ah, claro, me di cuenta que el 1 es de la Y encima también, ¿entendés? claro. Lo tenemos que mirar. Si vos mirás toda la línea violeta, no se corta en ningún momento, ¿sí? Eso es lo importante. Miren, si yo me desplazo sobre la función, no paro, porque sigue acá, ¿ven? Sigue, 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 y vuelve a subir. Bien. Bien, entonces el intervalo de imagen es 7 menos 2, pero para hacerlo así como perfecto, siempre nombremos primero el valor más chiquito. Entonces sería -2, 7. Si ahora que están comenzando me lo ponen al revés en la carpeta, no pasa nada, ¿sí? Pero bueno, para ir puliendo esos pequeños detalles, ¿sí? Siempre nombramos primero al valor más chico. Si tenemos negativo, ya sabemos que arrancamos con el negativo. -2, 7, ¿sí? Pero muy bien. Pudieron identificarlo, así que está bien. Buenísimo. ¿De este punto había algo en particular que no haya salido? ¿Alguna pregunta de estas que no se haya entendido? Si lo hicieron, ¿no? Bueno, vamos con la clase 21 y ya llegamos, Mati, a las dudas que vos querías, ¿sí? Clase 22, falta una más y ya vamos. Acá tenemos dos puntos muy importantes de una función, ¿sí? ¿Por qué digo importantes? Porque nosotros a medida que vayamos avanzando en matemática, ustedes, porque yo ya no voy a estar con ustedes, a medida que vayan avanzando en secundaria, van a ver distintos tipos de funciones. Nosotros el otro día vimos lo que era una función lineal, que en particular esta que está acá es una función lineal, ¿sí? Bien, pero hay muchos tipos de funciones, ¿sí? Y en todos esos tipos de funciones, los puntos que se analizan en particular son la ordenada del origen y las raíces. Así que ustedes ya tengan presente cuál es el concepto de ordenada al origen o de raíz, es un punto a favor para ustedes, ¿sí? Entonces, en conclusión, la ordenada del origen es el punto donde la función corta al eje Y, donde pasa por el eje Y, lo toca, ¿sí? Y las raíces son los valores en donde la función toca o pasa por el eje X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 funciones. En estas 4 funciones están marcadas con unos puntitos las raíces y la ordenada al origen de cada una. En el punto 1, ¿alguien se anima a identificar a la ordenada al origen? El punto de corte con el eje Y. -4. Perfecto, ¿ven? Miro dónde pasa la función sobre el eje Y pasa por el punto -4. ¿Y las raíces cuáles son? -1 y 2. Perfecto, exacto. Son esos puntos sí particulares de la función. Lo que les puedo comentar sobre esto es que una función siempre va a tener un solo punto en la ordenada del origen. Y raíces puede tener infinitas raíces, sinceramente, ¿sí? Porque vieron que las funciones son infinitas. Bueno, pueden pasar muchas veces por el eje X, pero solo una vez por el eje Y. Si pasa más de una vez por el eje Y, significa que ese gráfico no es función, ¿sí? Bien. Y después, bueno, les quedan los puntos B y C para identificar estos puntos específicos de la función. En el punto 2 les pido a ustedes que inventen una función, que inventen un gráfico, una curva, que tenga estas ordenadas y esta raíz, ¿sí? Esta ordenada y esta raíz. ¿Puede tener más de una raíz? Sí. ¿Puede tener más de una ordenada? No. Así que
En particular, tiene que pasar por este punto en particular de Y, pero después ustedes pueden hacer que pase por este punto de X y otro más si quieren, no hay problema, ¿sí? Bien. En el punto 3 hay que contestar el gráfico, ¿sí? Así que seguimos con el análisis. ¿Y este tenía punto 3 nada más? Parece que sí. No me acordaba. Eh, claro, acá les pregunto todo, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? ¿Cuál es el intervalo de decrecimiento? Si tiene raíces y ordenada. ¿Y cuál es el dominio y la imagen de la función? Así que acá, este punto en particular es como un integrador de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? De todos los puntos de la función que fuimos analizando, ¿sí? ¿Hay alguna duda con respecto a este práctico, alguno de estos 3 puntos que no haya salido? Profe, este trabajo tenía 4 puntos. Me parecía. Bueno, ¿cuál era el último? Lo tienen, a ver, pero lo tengo acá a mano también. Si lo tengo. Es el de identificar los gráficos. No sé qué pasó. Se me borró. Lo tengo acá en la hoja. Después lo vuelvo a armar. Teníamos acá 4 gráficos para, tres gráficos para identificar. Qué lástima. Bueno, después lo vuelvo a armar. Ahí teníamos que aplicar el concepto de función, si era función o no, ¿sí? Vamos entonces a la clase 22, que nos queda poquito tiempo, así si llegamos y se sacan las dudas que tenían. A ver, clase 22 de función lineal. Mati, en particular, ¿qué duda tenías vos? En el 21, el D, El 21, sí, el que vimos recién. yo también. Acá, este de acá. Sí, ¿Esto de indicar dominio de imagen o el D cuál? ¿De el 1, el 2, el 3 o el 4? el 3D, Entonces, indica dominio de imagen. Acordate que el dominio tiene que ver con todos los valores de X, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Esta función tiene comienzo? ¿Acá puedo identificar un comienzo o parece que es infinita? ¿Qué opinan acá? Parece que es infinita. Claro, cuando no está definida exactamente, si ven que el gráfico como que sale del recuadro, bueno, no tiene comienzo, es infinito. O sea que el dominio empezaría en los menos infinitos, ¿sí? Le voy a poner 2 O juntitas, pero imagínense el signo de infinito, porque yo lo tengo que buscar y vamos a tardar más, ¿sí? Ese es un infinito. Empiezan menos infinito, no sé en qué número negativo, pero sé que va hasta el infinito. Y para el otro lado, fíjense que también continúa, se sobresale del gráfico, del plano. Entonces va a ser más infinito, ¿sí? Ese dominio va desde menos infinito a más infinito, ¿sí? ¿Se entiende? Así quedaría definido el intervalo. No tiene ni comienzo ni final. La función es infinita. Ahora, imagen sí tiene imagen. ¿Cuál sería la imagen? El valor más bajito que toma en el eje Y. ¿Cuál es? El 1. El 1, No, porque acá este valor está en el 1 o está más abajo del 1. en el 0. O Ah, sea, empieza en el 0, ¿sí? En el 0. Y después, para arriba, si esta función dijimos que era infinita, esta va a seguir subiendo, ¿sí? Entonces, ¿va a tener límite? no. No, No. va a ser más infinito porque sube, entonces va para los valores positivos, ¿sí? Ahí queda definida entonces el punto D, dominio de imagen. ¿Se entendió, Mati?
Sí. Pregunto a Mati porque fue el que preconsultó, pero ¿los demás entendieron? Sí. Bien. Entonces, Sí, profe. buenísimo. Nos quedan 6 minutos, no sé si llegamos y si hay dudas, hacemos otro Zoom, ¿sí? Bien, esta era el de función lineal, la última clase. ¿Qué dudas hubo acá? ¿Hubo dudas o no? ¿O todavía no lo hicieron? ¿Todavía no lo hicieron? Yo con el punto 3 Con el punto 3. de arriba. Ah, este de acá, ¿no? No, del 22. ¿Es el 22 este? ¿Ese no es el 21? Profe, no me aparece el trabajo 22. ¿En Classroom? Del trabajo, el último, el Este primero. es el último, el de función lineal. ¿Les mandé otro más yo? No. Sí, el 22. Este es el 22. No No, me aparece en la pantalla, profe, a mí. Ah, perdón, no lo compartí. Lo estoy mirando yo sola, chicos. Acá, ahora Confusión, sí, confusión. ese. ahora sí, este. Claro, yo decía, si estoy viendo el 22 yo. Ay, bueno, puede pasar. Es muy temprano. Bien, entonces, tenemos el punto 1, 2 son problemitas, ¿sí? El punto 3 era probable que haya confusiones, así que no hay drama. Es un rectángulo de base 7, ¿sí? Entonces, perdón, es un rectángulo cuya base es 7 centímetros más grande que la altura. Entonces, en el punto A, si yo digo que la altura del rectángulo es 8, ¿sí? 8 de altura. Vamos a ponerle A. ¿Cuánto sería la base? Ay, ¿por qué me puso así? 15. Claro, porque 8 más 7 da 15, ¿sí? Entonces la base va a ser de 15 centímetros, ¿sí? Tengo base y tengo altura. Ahora, ¿puedo identificar el perímetro? ¿Qué era el perímetro de una figura? ¿No se acuerdan? El perímetro, creo que lo hicimos en un ejercicio anterior. El perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, un rectángulo, ¿cuántos lados tiene? 4. 4. 4, ¿Cuánto van a medir dos de sus lados? A ver. 8 y La base va a ser 8, pero el que está enfrente de perdón, la altura va a ser 8. El que está enfrente de la altura, ¿cuánto mide? O sea, tengo, a ver, ay, ¿dónde está? Acá. A ver si lo puedo dibujar acá. Tengo esto. Este de acá, que es la altura, mide 8. ¿Y este cuánto mide? 8. 8, porque mide lo mismo, es un rectángulo. La base va a medir 15 y el que está enfrente de la base, o sea, la base superior, también va a medir 15, ¿no? Ahí, ¿puedo calcular el perímetro? ¿Cuánto es Sí, el sí. porque son la suma de todos sus lados. Claro, 15 más 15 me da 30, 8 y 8, 16, o sea que serían 36, 16 más 30, 46, ¿sí? 46 centímetros de perímetro, el punto A. El punto B tiene otra altura, 4 centímetros, así que la base, ¿cuánto va a medir? Si la altura mide 4, 11. 11, bien. 11 centímetros de base. Ahí ustedes calculan el perímetro, ¿sí? En el punto 6 pide otra vez teniendo 6 centímetros de alto. Entonces la base, ¿cuánto va a medir?
13. 13. ¿Todos se dan cuenta de lo que está haciendo Mateo? Chicos, Sí, está contestando, está. sí, pero ¿por qué puso esos números? ¿Entienden por qué contestó esos números? No, Ah, Porque porque, a la base le sumé 7. O claro, sea, porque es lo que dice acá. La base del rectángulo es 7 centímetros más grande que la altura. Entonces, si la altura mide 4, su base va a ser 7 centímetros más grande. Por eso dio 11. 4 más 7, 11. Si la altura mide 6, la base va a ser 7 centímetros más grande. Por lo tanto, 6 más 7, 13. ¿Sí? Eso es lo que hizo Mateo. Buenísimo. Bueno, ahí ustedes van a calcular y van a encontrar una regularidad cuando calculen el perímetro de cada uno, va a haber algo que ustedes están haciendo igual, ¿sí? Como pasaban los otros casos, una regularidad. Entonces, en base a esa regularidad, es que ustedes tienen que contestar estas dos siguientes, ¿sí? Como recién hubo dudas en cuanto a las consignas y qué sé yo, me interesaría ahora que